¿Cómo andan? Bien, vamos con este tercer video de nuestro taller de R, taller de introducción al análisis exploratorio de datos, para lo cual usamos como herramienta el software R. Bien, la intención aquí es acompañar en la lectura de, bueno, un apunte que les armé ahí, que aquí estoy en la página de Leva, y bueno, es este archivo de texto que dice apuntes Fcharte, capítulos 1 a 13. La idea es más o menos compartir la intención de ir leyendo, copiando en R e ir probando, explorando, cambiando. O sea, es como alentar un poco a la dinámica propuesta, ¿sí? Bien, entonces, ese texto en Word comienza aquí, dice análisis exploratorio, visualización de datos con R, apuntes, guía de ejemplos 1 a 3. Bien, ahí están las referencias, ahí comparto más o menos lo que les decía recién. La idea es que lo tomen a ese libro como referencia de texto. Y tal, la idea es eso. Acá tengo abierto el R, recordemos rápido, este es el editor, la consola, aquí tendremos parte de las salidas. Y la idea es ir copiando y viendo a ver cómo funciona eso. Algunas cosas me las voy a saltear intencionalmente para que les quede a ustedes después revisarlo, y esto es un apunte, o sea, háganlo de ustedes. Agreguen, cambien, modifiquen, exploren, amplíen, todo lo que quieran. La semana que viene que nos juntaríamos, vemos ahí qué líos hubo y cómo se los puede acompañar. Bien, bueno, la idea de usar un software tiene que ver con que uno en principio usaría bases grandes de datos. Cuando digo bases grandes de datos estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? Hoy en día está muy de moda esto del Big Data, por ejemplo, y claro, surge por la necesidad de un volumen gigante de datos. Por ejemplo, en una estación de lectura de datos meteorológicos, uno puede pensar de leer, por ejemplo, cada hora, y bueno, con que se lea temperatura, viento, humedad, presión, y ahí ya voy 4 variables, por ejemplo, y si la lectura es, por ejemplo, por hora, y está, en un día ya tenés una matriz de 24 filas por 4 columnas. Entonces, los volúmenes grandes y las bases grandes son más habituales de lo que uno piensa. De allí la motivación de decir, encaremos el taller con un software. Ok, entonces en las lecturas más de las veces el lío es, bueno, que sepa dónde está la base. Entonces hay unos primeros comandos, acá los voy a copiar tal cual como están ahí, que esto es algo así como que le pedimos el directorio de trabajo, ¿sí? Algunos lo voy a ejecutar directo en la consola y otros los voy a llevar en el editor. Acá, por ejemplo, cuando ejecutamos el primero, ahí me dice, bueno, ¿dónde estoy? En User, Mario y en Document. Ese es el directorio donde ahora buscaría los archivos si es que yo pretendo alguno, ¿sí? Tengo una forma de cambiarlo, si lo hago vía comando, se lo puedo hacer de esa forma. Particularmente recomiendo una que lleva unos clics de más, pero por ahí suele ser más visual en cuanto por si uno no se acuerda el nombre y demás, que es ir aquí a mirar el directorio de trabajo, y tengo esta opción que es cambiar directorio. Dice Control Shift H como comando abreviado, y cuando hago clic ahí me aparece, ¿ves? Para que yo elija la carpeta donde yo quiero cambiar. Supongamos que, no sé, quiero, qué sé yo, que acá lo tengo al archivo, y bueno, elijo ahí, pongo seleccionar carpeta, y, o sea, yo al menos más de las veces no recuerdo los nombres de las carpetas, al menos toda la ruta. Entonces esa es una forma vía menú. Bien, vamos a la parte de interés mayor para este video, que son los tipos de datos y objetos que empezaremos a manejar en R. En principio avisamos que, bueno, el R maneja datos de tipo numérico, números complejos, caracteres que no serían más que vinculado a una variable cualitativa, y valores lógicos de verdadero o falso. A modo de ejemplo,
¿Ves? Y esto es lo que quiero compartir, la idea de copiar, llevar al R y empezar a explorar. Acá lo pego en el editor, ahí vamos a ir mirando uno por uno. Cuando querramos borrar la consola, dijimos de hacer un clic en la consola y hacer control L y se borra. Me voy al editor, acá estoy posicionado en cada renglón y en cada renglón hago control enter. Con el comando class lo que me dice es el tipo de objeto que tengo, y eso será de interés porque cuando nosotros manejemos determinadas bases, algunas columnas las usaremos como factores, que los factores pueden ser niveles, o en una encuesta podría ser, por ejemplo, bueno, malo, regular, excelente, y nosotros querramos, por ejemplo, segmentar varones, mujeres, a modo de ejemplo, y por esas categorías. Y ahí necesitaremos hablar, por ejemplo, de factores. Entonces, primero yo necesitaré que esa columna la lea como factor. Y bueno, acá hay unos ejemplos. Ahí tengo 34.5 como numérico. Ahí me va a aparecer que es un carácter. Fíjense que tenemos que poner entre comillas para que lo tome como carácter. Ahí puse qué tipo de objeto, qué tipo de clase es verdadero y me dice que es un objeto lógico. Fíjense que el infinito lo toma como numérico, el número complejo lo lee tal cual, y con la sigla NaN lo que aparece son los valores que no están disponibles o faltantes o tienen algún problema, y que no los pudo leer o que directamente no están, ¿sí? Bien. Bueno, así que hasta ahí tenemos los tipos de objetos. Las clases, digo, de objetos, perdón. Bien. Vamos a la parte que más usaremos. Básicamente el manejo del R es vectorial. Entonces aquí vamos a activar algunas cosas básicas del álgebra lineal, pero sin entrar mucho en aspectos técnicos. Para cargar vectores hay varias formas de hacerlo. El comando C, abrir paréntesis y cerrar paréntesis, la C viene de concatenar, es una de las formas más habituales de encontrar y se usa principalmente cuando el vector que tengo que cargar no es muy largo, no es muy extenso, pero ni más ni menos que por el tiempo que lleva a escribirlo. Fíjense que los datos van separados por coma, y bueno, abre paréntesis, cierra paréntesis, la C delante. Si llegan a ser caracteres, recordemos las comillas, la coma. Si son muchos datos, esta forma es como poco recomendada, ¿sí? Pero es la primera que se presenta. Ahí lo copio, lo estoy pegando ahí, copiaré algunas líneas, después las vamos examinando. Acá pongo una pregunta: ¿qué se obtiene si ingresamos cbind? Vamos a copiarlo entonces, a modo de experimentar. Copio, pego. Después tengo lo mismo con rbind, vamos a ver qué hace eso. Tiene que ver con pegarlos como filas o columnas. Entonces me voy acercando más al armado de una matriz. Bien, vamos con eso primero. Ok, acá fíjense que estoy definiendo un vector que le llamé días mes. También es habitual encontrar en el igual, creo que lo habíamos dicho, como una flechita, que no es más que el signo menos y el guión medio. Es indistinto. En las versiones actuales de R es indistinto usar la flecha o el igual. Por ahí algunos estamos más acostumbrados a usar el igual como para definir. Ok, bueno, recordemos rápido. Días mes a partir de acá es un objeto que ya aparece con ese nombre. Acá lo veo en los entornos. Y me dice que es numérico, que tiene 7 elementos, y ahí me da un poco de los resultados que tiene. Esto es de otras veces que lo he ocupado para otros archivos. Fíjense que cuando son muchos más de lo que se ve, le aparece ahí un punto suspensivo como avisando que sigue. Si de acá en adelante yo escribo días, mes, fíjense que otra cosa, a medida que lo voy escribiendo, R detecta lo último que yo ingresé con ese nombre y es como que me da la opción. Si ahí yo hago enter, se termina de escribir. Ahí hago control enter y fíjense que me aparecen los elementos del vector. Ahí verifico que son 7, por ejemplo. Bueno,
defino otro vector días, si ahora yo escribo días y lo ejecuto, me aparecen los elementos que estaban ahí adentro, y ahí R ya me avisa que tengo dos objetos con ese nombre, ¿sí? Como para abreviarme la escritura. Acá exploramos este comando cbind. Fíjense que voy a aprovechar un error de tipeo que tengo acá. Fíjense que días lo tengo con acento y acá lo guardé sin acento. Cuando lo ejecuto me debería indicar error. Exactamente. ¿Sí? Fíjense que dice objeto días. El objeto días tiene problema. Claro, y es porque está con acento. Entonces ahí me entero que el R distingue mayúsculas, minúsculas y también el tema de los acentos. Ahí después corríjanlo por favor en los apuntes. Fíjense que dice cbind y el cbind lo que hace es pegar columnas. ¿Sí? Entonces me queda la columna días y la columna días-mes. Y si hago rbind, hace lo mismo, pero en lugar de tomarlos como columnas, como filas. Ahí me voy enterando de estas primeras cosas. Bien, otra forma de generar vectores son con comandos que por ahí ayudan mucho cuando ya se tienen o se necesitan ciertos patrones. Por ejemplo, si quiero escribir del 1 al 365, pero en intervalos de longitud 7, utilizo este comando que se llama secuencia. Y en este caso, bueno, lo que hice fue llamarle semanas como queriendo contar cuántas semanas tiene un año. ¿Sí? Vamos con ese primer ejemplo. Este es el comando secuencia. Borro ahí, borro acá abajo. Estoy simulando como si lo estoy leyendo en tiempo real a los materiales y voy viendo qué va pasando. Fíjense que si acá yo escribo sec, el R de antemano encuentra un comando que empiece escrito de esa forma. Sec es el primero que uso. Y fíjense que la sintaxis es poner desde, hasta y por, que sería la distancia entre un objeto y otro. También tengo otras opciones, como en lugar de poner una distancia entre un objeto y otro, que de tal valor a tal valor ponga cuántos, o sea, no darle la distancia, sino decirles cuántos quiero. Son todas variantes del comando que le vamos a ir agarrando la mano. Recordemos también lo que ya comentábamos de las ayudas. Si acá yo pongo sec un signo de pregunta, nuevamente me aparece ahí, y ahí dice que genera una secuencia regular, me da como una primera descripción. Y si ejecuto con un signo de pregunta sec, porque yo conozco el comando, si no lo conozco pondré doble signo de pregunta. Y bueno, acá tengo una descripción del comando y charlábamos la otra vez que al final siempre aparecen algunos ejemplos donde yo a cualquiera de estos los puedo copiar, pegar y ver a ver cómo funciona. Acá hay una de las variantes que les decía hoy del tamaño. ¿Ves? Ahí lo estoy copiando y lo estoy pegando. Acá le pido una secuencia del 0 al 1, con 11 valores entre ellos. O sea, al revés. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yo tengo un comando para que me dé la longitud de un vector, que es length. Y yo tendría que hacer, vamos a ponerle nombre al anterior. Y ahí le llamé A, ¿no? Si pongo ese comando length y ahora le pido que me dé la longitud de ese vector, me dice que es 11. O sea, digo, tengo que tener un comando porque acá yo los conté uno por uno porque eran poquitos. Si tengo una base con, no sé, 3600 lecturas, más vale que no las voy a contar. Esa es la idea de usar un software. Bien, así que este vector semanas es una secuencia que va del 1 al 365 y entre elemento y elemento tengo una distancia 7. Vamos a ver qué hace. Escribo semanas y fíjense que va 1, 8, ahí pasaron 7, 15, 22, 29, va de a 7 y termina en 365. Ok, después
Otro comando que tengo para generar vectores con cierto patrón es el comando rep. Ahí si escribo rep, me dice que replica los valores de x. Y bueno, ahí adentro yo le tengo que decir que quiero que me repita. Voy a sacar uno de estos. Voy a sacar uno de estos para mirarlos aparte y después los veo en el vector que quería. Acá estoy diciendo que me repita t, digo de verdadero, 5 veces. Entonces cuando lo ejecuto me hace 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Yo podría haber repetido también otra cosa. Se me ocurre, por ejemplo, tomar ese vector y que me lo repita 5 veces. ¿Sí? Entonces 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 5 veces me puso el vector 1, 2. Podría haber a su vez usado dentro el comando rep, por ejemplo, el 1, no sé, 3 veces ponele, y que a eso lo haga 5 veces, por ejemplo. Entonces debería tener 15 veces el número 1, bueno, en fin, se pueden combinar de distintas formas. En el ejemplo del apunte lo que tengo es un vector, ahora ya reconozco que esta C es de concatenar, abre paréntesis y cierra, fíjense que yo paso por el primer paréntesis y se me cierra acá, o sea como avisando dónde empieza y termina, eso me ayuda para no olvidarme que se debe abrir y cerrar. Entonces es un vector donde repitieron 5 veces el t de verdadero y después les agregaron en el mismo vector 5 veces la f de falso, ¿sí? Entonces fíjense que es 2, 4, 5, 2, 4, 5. Se generan solo los vectores con estos comandos sec y rep y con infinitas formas de combinarlos entre ellos. Ahí vamos avanzando en la lectura. Acá hay otro ejemplo más, otra variante. Ahí miremos un cacho, dice es el vector TF 5 veces, entonces ahora me lo aparece ahí alternado. Son todos pistas para ver que se pueden combinar entre ellos. Bien, dejo acá, bueno, esto después mírenlo solos. El set seed es por ahí un poco más técnico. Quienes tengan formación en programación y conozcan algo de los métodos, cómo se generan los números pseudo aleatorios, se necesita un valor inicial que se le suele llamar semilla. Y bueno, en R yo tengo la forma de decirle por dónde quiero que empiece, y eso por ahí es de interés cuando uno hace alguna simulación y yo quiero replicar y ver y chequear o validar lo que me dieron. Entonces, si yo le digo desde dónde empezar a simular los valores aleatorios, pseudo aleatorios en verdad, si yo le digo eso y eso lo dejo como parte del algoritmo a quien se lo pase, la generación del aleatorio va a ser exactamente la misma. Por eso son pseudo aleatorios, ¿no? Bien, entonces acá tengo, por ejemplo, simulación de una distribución normal. La distribución normal más vale que la vamos a revisar con detalle y preferiría más para los encuentros presenciales, en alguno que nos veamos. El rnorm lo que hace es generarme, acá le pedí 100 datos con ese promedio y ese desvío estándar, aspectos que vamos a ir viendo en breve. Le puedo pedir vamos a ponerle un nombre a lo de arriba y lo ejecuto, ¿no? Fíjate que ahí le puse A, entonces ahí lo que hice fue pisar el A que ya había definido. Si yo uso el mismo nombre, la asignación es la última, ¿no? Entonces puedo pedir que me haga un histograma y tal. La distribución normal se caracteriza sin tecnicismo por un conjunto de datos que son próximos al que le llaman promedio, y este número que dijimos desvío estándar hace que tenga más o menos dispersión, contado así muy por arriba. Si yo acá bajo el desvío estándar a 1 y lo hago de vuelta, los datos me quedan más concentrados. Voy a poner un 5, y fíjense que el rango de valores acá me aparece de menos 10 a 25. Y hoy cuando puse 1, el rango de valores va en este caso de 7 a 13. ¿Sí?
Si pongo menos de desvío estándar, 0,5, fíjense que me queda de 8,5 a 11,5, tiene que ver con eso. Bien, comentario nomás para adelantar ideas de la distribución normal. Con la distribución uniforme es cuando yo simulo valores, le voy a poner un nombre a eso, B, con la particularidad que la palabra uniforme quiere decir que no hay como una preferencia de que se concentren los valores en determinada región. Acá voy a poner 5000 para que intentar visualizar mejor esta idea. Ves que indistintamente los tengo desparramados los valores. Eso se le llama distribución uniforme. Si ahí yo pongo R-norm para volver al ejemplo de hoy, por supuesto que la idea es distinta. Ahí tengo los datos más amontonados, en este caso cerca del 1, porque eso quedó como media. Bien. Bueno, acá tengo acceso a los elementos de un vector. Esto lo copio como está, una de las últimas cosas que hacemos para que no quede tan extenso el video. Recordemos nuestro vector días, ¿sí? Que tiene 7. Vamos a dejarlo escrito acá si lo podemos usar. Fíjense que si yo pongo días y todo lo que sea entre corchetes, dijimos que es una condición. Lo que estoy pidiendo ahí es del vector días el objeto que está en el segundo lugar. Por eso me pone mar, ¿sí? Que es mi segundo lugar. Cuando pongo días y con el menos en el 2, fíjense que lo que hace es sacarlo de ese objeto. Me quedó lun, mier, jueves. Puedo también pedir más de un elemento. Acá, por ejemplo, pido el tercero y el séptimo. Por eso me da miércoles y domingo. Y bueno, puedo pedir también del 2 al 6. Fíjense que ahí estoy usando lo de la secuencia de hoy. Entonces, como pido del 2 al 6, me sacó el lunes y sacó el domingo. Bien. Bueno, esto del for me lo guardo para cuando nos veamos la semana que viene. Por ahí pueden generarse más dudas. Tranquilamente lo pueden hacer a esto. Considero que no habría problemas. Dice crear dos vectores aleatorios de 12 números al azar entre el 1 y el 5. Ese fue parecido al que ya hicimos. A ese la idea sería llamarlo X de ese vector. Y otro de 12 números al azar entre 2 y 4. Y ponerle que le llame Y a eso. Dice luego un nuevo vector cuyas componentes sean la suma de los cuadrados de cada elemento. Bueno, acá les quedan más para hacer. Ahí se siguen simulando valores de una distribución normal. El round es para redondear, ¿sí? Me lo va a redondear a 2 decimales. Con el sort se ordenan los valores. Fíjense qué pasa con este comando. Acá yo le estoy pidiendo del vector B los que sean mayores a 11, me dará solo esos. Y con length y lo mismo del anterior me va a decir cuántos de esos tengo. Fíjense que hace este comando AND, que vendría a ser como una I, una intersección en términos de conjuntos. Ahí tengo un menor igual, ahí me aparece un mayor. Esta barrita que está acá es la que en mi teclado, bueno, lo tengo al lado del 1 y es un comando IO, sería en términos conjuntistas, es una unión, un IO. Ahí les queda explorar. Y bueno, también dejo para que revisen solos y vayan copiando y mirando cómo se arman las matrices. En las actividades, o sea, hay un comando, digo, y una sintaxis. Ahí pongo con 2 puntos, es otra forma de decir todos los elementos del 1 al 35, pero los elementos van todos en incrementos de 1. Y ahí le digo el número de filas, el número de columnas y que me los vaya ordenando en orden por fila. Y si le pongo falso me los ordenará por columna. Cuando lo armen considero que no van a tener inconvenientes. Los problemas que vamos a revisar para seguir dando los temas incluso propios de estadística, al menos de la parte descriptiva, este tipo de cosas yo se las voy a dar armadas o lo vamos a sacar de algún libro. Digo, aliento a que en la lluvia de los comandos nuevos que uno en principio puede decir, ¿cómo voy a hacer para acordarme tantos comandos? No, en la práctica ya tendremos o cosas hechas o lo que no nos salga lo googlearemos
o veremos la ayuda, pero es la forma habitual también de trabajar con un lenguaje. Bien, la propuesta entonces es que revisen al menos hasta esta parte de matrices, y bienvenido sea quien quiera seguir mirando lo que sigue. Algunas cosas las vamos a usar con mayor intensidad que otras, y las que estén aquí y que no las comentamos, por supuesto que las vamos a retomar. Muy bien, así que a seguir leyendo y nos veremos en el próximo video y la semana que viene en particular. Hasta luego.